Buenas noches, estimados participantes. Continuamos con nuestra segundo taller de metodología de investigación, organizado gracias a los comités permanentes científicos, la CPC, de la SOCIEMDA, CIESMED y SOCEMUR. Antes de iniciar la ponencia el día de hoy, recalcar algunas indicaciones previas. El pase de lista se envió en el grupo de WhatsApp. El post-test de esta ponencia se va a pasar al terminar esta ponencia. Durante la clase, si surge alguna pregunta, pueden enviarlos al chat y serán respondidas al finalizar la ponencia. Ahora sí, con las indicaciones previas realizadas, procederemos a presentar el tema. El tema el día de hoy, pues, va a ser organización, estructura e importancia de un protocolo de investigación y el comité de ética. Con la ponente a cargo, la doctora Leslie Coronel Chucos, que es médico cirujano, egresada de la Universidad Continental, egresada de la maestría de epidemiología clínica y bioestadística, diplomado en inteligencia de datos para preparación ante pandemias y epidemias, integrante del equipo técnico de la Oficina Ejecutiva de Investigaciones de la OHIT, del Instituto Nacional de Salud, integrante del Comité Institucional de Ética en Investigación de la Universidad Continental. Bien, doctora, le doy pase. Bien, buenas noches con todos. Muchas gracias, Naida, por la presentación y también al comité organizador por invitarme para este segundo taller de metodología de la investigación. Voy a proceder a compartir la pantalla. ¿Me confirman, por favor, si es que se puede visualizar? Sí se ve. Bien, ¿ven la pantalla completa? Sí. Sí, ok. Bien, bueno, buenas noches con todos. Soy la doctora Lelis Coronel. Vamos a ver dos temas importantes el día de hoy sobre los protocolos de investigación y también la evaluación por los comités de ética. Las actividades que se van a realizar para desarrollar, para resolver la pregunta de investigación. Es un documento que facilita la comunicación dentro del equipo, estandariza los procedimientos y esto es muy importante. Es imprescindible para, para poder efectuar la revisión técnica, competente y crítica constructiva del estudio. Esto es importante de la revisión. ¿Por qué? Porque recuerden de que cuando un protocolo se realiza, antes de su ejecución debe ser aprobado por un comité de ética. En algunos casos, en algunas instituciones, universidades y demás, antes de que tenga la autorización o incluso cuando es un protocolo, un proyecto financiado, debe pasar primero por un comité de investigación. Entonces, para que se haga esta revisión, tanto por el comité de investigación, por el comité de ética o por, digamos, si están aplicando para unos fondos, por todo el equipo que va a ver qué protocolo pasa o no pasa por los fondos, pues va a hacer su revisión y evaluación justamente en base al protocolo. Y esa es la principal importancia del protocolo, que es que va a definir exactamente todo lo que se va a realizar dentro de la investigación desde el problema, la metodología, qué participantes se incluyen, quiénes no se incluyen, cuándo se va a hacer, cómo se va a hacer, quiénes van a ser los responsables. Y también recordarles de que el protocolo es la forma en la que ustedes le dicen al comité de ética, al comité revisor, a sus docentes, a sus jurados de tesis y demás, cómo es que su proyecto se va a realizar y qué es lo que ustedes están buscando realizar. Ustedes formalmente hay opciones, claro, en la que el investigador va y expone su protocolo, como ocurre también en las jornadas, en los eventos científicos, donde uno expone el proyecto y da razón y si es que hay algunas preguntas, se aclaran ciertos puntos. Pero cuando se hace la presentación del protocolo, el protocolo básicamente tiene que hablar por sí mismo. Es decir, el protocolo debe responder cualquier duda que pueda tener una persona externa que ve el protocolo que no forma parte del equipo y esta persona debe entender con claridad qué se está buscando hacer, cómo se piensa hacer y cómo esto es relevante como para que sea definitivamente ejecutado y aprobado.
Existen diversos esquemas de los protocolos, es decir, qué es lo que deberían tener y no tener. Incluso varias instituciones, universidades tienen diferentes esquemas, pero un esquema general, un esquema que prácticamente todo protocolo tiene, que puede variar en términos de forma, de cantidad de hojas, de presentación y demás, que todo protocolo tiene una introducción. Lo importante de esta introducción es de que en esta se debe resaltar la finalidad del estudio, se debe resaltar los antecedentes del tema y sobre todo las razones por las que la investigación propuesta es importante. En esta introducción, que muchas veces es disgregada en lo que es justificación, antecedentes, si se dan cuenta, se debe buscar que uno pueda, por así decirlo, vender su idea. Uno puede decir, esta es la idea que va a resolver este problema y la estoy haciendo porque es necesario para esta población, para este problema, esta situación, y es factible realizarlo. Ahora, a veces se podrá encontrar de que esta parte, antecedentes del tema, está como una sección neta de antecedentes y esta sección de razones está dentro de la que es la justificación. Muy importante es que cuando ustedes hablen de realizar la justificación, de redactar la justificación del estudio, es el momento en el que ustedes tienen que resaltar la importancia de que sea ejecutado. Y yo sé que probablemente ya habrán visto o ustedes estén ahora realizando un protocolo. Y una frase que siempre vemos cuando evaluamos los protocolos de tesis, por ejemplo, ahí en la universidad, es esta frase que menciona, este protocolo, este proyecto, esta investigación es importante porque no se ha realizado investigación previa sobre el tema o no se ha realizado investigación sobre el tema en esta población en este año, prácticamente el mismo año que el año que se está planteando realizar. ¿Es una justificación válida? Sí, pero no tiene la suficiente fuerza como para poder realmente sustentar que se deba realizar la investigación. Porque, ¿qué pasa si, digamos, ustedes hacen un trabajo de investigación en el periodo 2021 y hay un estudio que se hace en el 2019-2020? ¿Por qué estás haciendo nuevamente en un estudio similar en la misma población, pero unos años más adelante? Algo ha cambiado, ha pasado algo, hay una nueva circunstancia. Digamos, ponen la pandemia. Ok, entonces la justificación ahí, ¿cuál sería? No es que no se ha hecho en el 2020 o 2021, sino que las condiciones bajo las cuales se va a evaluar esta patología cambian porque se están haciendo en las condiciones de una pandemia. Entonces, ahí hay una variación y ahí esa justificación, le da el soporte, este argumento de que hay una situación nueva o que es una prioridad nueva. Por ejemplo, salen las prioridades de investigación de la institución, del INS, del país, etcétera, y claramente dice es una prioridad de investigación realizar. Por ejemplo, que ahora en la pandemia ha sido una prioridad de investigación realizar investigación sobre COVID. Entonces, sobre esto, ¿cuál es tu justificación? Estoy realizándome el estudio porque hay una necesidad de investigación y de hecho es parte de una de las prioridades de investigación. Entonces, eso debe estar en la justificación. Insisto en que un protocolo debe hablar por sí mismo, porque cuando un revisor, eso se los digo como revisor, cuando nosotros evaluamos un protocolo, no tenemos al estudiante, al investigador ahí para que nos cuente por qué lo está haciendo, ni para que nos diga cuáles son sus motivaciones, cuáles son la justificación, qué característica, qué cosa en especial ha visto que por eso quiere hacer la investigación. Lo único que hacemos es leer su protocolo. Y muchas veces en el protocolo no se termina expresando lo que realmente está queriendo decir el investigador sobre la importancia de su protocolo. Entonces, en esta parte, en la introducción, es muy importante que ustedes logren reflejar lo que realmente es el aporte de la investigación y sobre todo que resalten por qué debería realizarse. También importantes son los objetivos. De hecho, los objetivos son los que finalmente van a guiar todo el proyecto y toda la redacción del protocolo, porque de los objetivos se desprende también cómo se va a realizar la metodología, porque si tu objetivo es describir, pues definitivamente no vas a hacer un estudio, no va a ser una metodología de un estudio experimental. Si tu objetivo es demostrar una relación de causalidad, quieres ver causa-efecto, quieres ver la eficacia, efectividad, definitivamente no te vas a plantear una metodología descriptiva.
Ahora, el objetivo también te especifica en qué población lo vas a realizar. Entonces, si te dice el objetivo, yo quiero hacer, quiero investigar factores asociados a la preeclampsia en una comunidad rural X, por ejemplo. En tu selección de muestra, en lo que es tu población, vas a tener que hablar de esta comunidad que ha sido tu objetivo, porque tu objetivo es trabajar en esa comunidad, con esa población. Entonces, los objetivos son primordiales, sí, son muy importantes y de hecho los objetivos permiten dirigir cómo va a ser tanto la metodología per se como el desarrollo general del proyecto, incluso cómo se va a realizar en términos de tiempos y de cronograma. Importante, la aplicabilidad y utilidad de los resultados, que generalmente también se une dentro de justificación, es decir, la justificación también se puede poner lo que es la aplicabilidad y utilidad de resultados. En algunos esquemas de protocolos se pone aparte, pero también acá igual, resaltar para qué se va a usar la información que se va a obtener. Ahora, es muy común también escuchar estas frases, ¿no? La información obtenida servirá para orientar a actividades preventivo-promocionales para la prevención orientadas a, no sé, al cáncer de cuello uterino, por ejemplo, o a la caries dental, o algo por el estilo. Es una aplicabilidad, sí, pero es muy general, no es específica. Es algo que literalmente todos los protocolos dicen y que al final de cuentas no termina diciendo mucho. Ahora, en diseño en la parte del diseño y métodos, importante el diseño, que es qué tipo de estudio están realizando, la población de escribir cuál es la muestra, los criterios de inclusión y exclusión, el método de muestreo, el cálculo de tamaño de muestra, procedencia de los sujetos. Acá un punto importante y que, bueno, más adelante vamos a desarrollar con un poco más de detalle sobre el tamaño de muestra. Es importante que ustedes manejen una adecuada técnica de realizar un cálculo de tamaño de muestra, porque les comento que no es al menos éticamente aceptable que se realice una investigación en unos 50 pacientes cuando para realizar el estudio se requieren 20, porque no tendrías por qué exponer a estos 30 adicionales a una intervención si es que no es necesario, estrictamente necesario. O incluso también, si tú necesitas 100 personas para poder demostrar algo y solo tienes a 50, tampoco es éticamente aceptable realizarlo. ¿Por qué? Porque tus resultados no serían extrapolables, finalmente no serían útiles. Entonces, ¿de qué habrá servido haber expuesto a 50 personas cuando al final no vas a poder demostrar o fehacientemente lo que realmente quieres demostrar o la pregunta que quieres resolver en tu estudio? Importante también la recolección de datos. Y acá es importante que ustedes recuerden que en la parte de metodología de recolección de datos tengan mucha detalle en realizar todo lo que van a hacer. Y no solamente para que los aprueben un comité de ética o un comité científico, sino que para que todo su equipo esté enterado de cómo se va a hacer la recolección de datos. Es decir, si digamos en el proceso ustedes requieren que alguien más se una al equipo, o en el proceso se dan cuenta que necesitan apoyo, necesitan encuestadores y demás. ¿Cómo capacitan a los encuestadores? ¿Cómo capacitan a las demás personas que les van a apoyar si no tienen definido exactamente cómo es su método de recolección de datos? En este método ustedes deben especificar, uno, cuándo se va a realizar la recolección de datos, qué se va a emplear para esa recolección de datos. Se va a emplear una ficha de recolección, una encuesta, se les va a hacer un examen físico, algún procedimiento de los participantes, ¿qué se va a realizar? Ahora, ¿cómo se va a abordar a los participantes también? Se va a abordar a los pacientes, personas de a pie que van en la calle, son personas que están en una sala de espera, son personas que acuden a ti por algún otro motivo, son estudiantes, están en clases, qué permisos se tienen que pedir, cómo se va a afrontar el caso de que alguien no quisiera, cómo se va a afrontar el caso de que alguien decida retirarse, que también es totalmente válido. Entonces, todo esto debe estar en cómo se va a obtener el dato y todo el procedimiento con el cual se va a ejecutar el protocolo. Importante después detallar las variables. Y en definición de las variables, mencionarles de que deben tener en cuenta que existen diversos, se podría decir, tipos de definición de las variables, ¿no? Una misma variable, recuerden que una misma variable puede ser medida de distinta forma y y puede haber una gran variación entre investigadores. Por ejemplo,
Si nosotros hablamos de estrés, por ejemplo, tenemos la escala DAS-21 que mide ansiedad, estrés y depresión. También está la escala G de estrés, que es una escala más larga, me parece de 42 ítems, no recuerdo bien. Y existen diversas escalas para ver estrés. Entonces, el investigador A puede usar DAS-21, investigador B, la escala G. El investigador C hace la otra escala, una escala que él mismo ha probado, que está probando incluso la escala. Entonces, cuando uno evalúa, cuando uno revisa un protocolo, se pregunta, ¿cómo va a evaluar este investigador el estrés? ¿Lo va a evaluar mediante una prueba? ¿Lo va a evaluar mediante un diagnóstico dado por un psiquiatra? ¿O cómo es que va a evaluar el estrés? Y eso es que debe estar consignado en su tabla de operacionalización de variables. Deben ver para ustedes, para el investigador, qué es estrés. Por ejemplo, para el investigador es estrés un puntaje más de 60 según la escala G de estrés. O es un puntaje más de 21 para la escala DAS-21 en la sección de estrés. O es para el investigador, el paciente tiene estrés cuando ha recibido un diagnóstico de estrés dado según el CIE-10, es establecido por un psiquiatra en una consulta médica en los últimos 6 meses, por ejemplo. Entonces, esos detalles ustedes deben establecer, y no solamente de la variable principal, digamos, están viendo estrés y están viendo estrés asociado a hábitos alimenticios. Igual, los hábitos alimenticios, ¿cómo los van a catalogar? ¿Qué tipo de hábitos van a tomar en consideración? ¿Cómo van a ser evaluados estos hábitos o estas otras características en la ficha de recolección de datos, en la encuesta que van a emplear y demás? Son detalles que deben estar este cuadro de operacionalización de variables. Y también ver acá también la que es la descripción, definición de la intervención, si es que hubiera, si estamos hablando de un experimental o un pseudo experimental, la descripción del seguimiento de los pacientes, si las hay. Por ejemplo, insisto que depende del diseño. Si es un estudio prospectivo, es un estudio, digamos, de seguimiento de un grupo de pacientes, entonces tiene que estar ahí el proceso de seguimiento, cuántas veces se va a hacer el seguimiento, cómo se va a hacer, durante cuánto tiempo, quiénes lo van a hacer este seguimiento. La entrada y gestión informática de los datos también es importante. Es importante que ustedes consignen cómo se están manejando los datos que obtienen. Es decir, si ustedes aplican encuestas físicas en hojas, ¿quiénes van a ser los encargados de digitalizarlas? ¿Cómo las van a digitalizar? ¿Y cómo van a mantener segura esa información? También la estrategia de análisis. ¿Qué tipos de pruebas van a realizar? ¿Qué pruebas estadísticas van a realizar? Y si las van a realizar, porque puede ser un estudio descriptivo en la cual no requieran hacer pruebas estadísticas. O también puede ser estudios específicos que requieran otro tipo de pruebas específicas. O, por ejemplo, es muy distinto la estadística realizada para una validación de un estudio, para la validación, análisis de sensibilidad, especificidad, a un análisis de ver los factores que están asociados o relacionados. Son cosas muy distintas. Entonces, todos estos detalles deben ir en el análisis. También el calendario previsto del estudio es importante, ver cuándo se prevé iniciar el estudio, cuánto tiempo la recolección, cuánto tiempo se va a hacer el seguimiento, si se va a hacer. Y, ¿saben? También es importante declarar esto, las limitaciones y posibles sesgos del estudio, porque ningún estudio es perfecto. En algún momento, cuando ustedes mismos realizan su protocolo, se van a dar cuenta, pero no estoy midiendo esto, o el gol estándar es A y yo no puedo tener este gol estándar A, así que lo único que puedo alcanzar es el B. Entonces, ¿es una limitación? Sí, es una limitación. Pero ¿cómo se trabaja con esa limitación? ¿Qué hace el investigador para que el hecho de que solamente pueda usar B y no A no afecte los resultados del estudio? Entonces, esto también debe estar dentro de las limitaciones. Y de hecho, el comité lo vemos como algo saludable, porque sabemos que en ese punto el investigador conoce las debilidades de su propio estudio y al conocerlas definitivamente va a tomar medidas para poder afrontar esas debilidades del estudio. También se deben establecer, que hay una sección que se puede llamar problemas éticos, consideraciones éticas, aspectos éticos, de distintas maneras lo llaman esta sección. En esta sección, ¿qué se debe consignar?
qué método se va a utilizar para obtener el consentimiento informado, cuáles son los riesgos físicos, sociales, legales que pueden ser sometidos los potenciales sujetos de investigación, qué métodos se han utilizado para minimizar estos riesgos, cuáles son los beneficios que pueden obtener los participantes. Y también acá se pone cuándo, si se ha pasado o no por la revisión de un comité de ética, cuál es el valor cuáles son las posibles retribuciones que puedan tener estos participantes, si es que las van a tener, claro. Y también, bueno, está la organización del estudio, quien también puede incluir estas secciones que son un poco más anexas, las de acá. Por ejemplo, la organización del estudio, algunos estudios pueden poner el organigrama de su estudio como el coordinador, quién es el encargado de recolección de datos, quién es el encargado de proporcionar los instrumentos, quién se va a encargar de ver las instalaciones en caso que sean estudios un poco más grandes, las responsabilidades de cada persona, eso también está en el protocolo. Y también el presupuesto, si tuviera un presupuesto, dependiendo del presupuesto que tenga y el tipo de estudio, este presupuesto puede ser más o menos detallado. Y la bibliografía que siempre va al final y que es importante también resaltar acá en el caso de ciencias de la salud, tomar en cuenta el formato Vancouver para realizarlo. Ahora, si bien es cierto, les mencionaba de que el protocolo de investigación debe hablar por sí solo, es porque todo protocolo de investigación, repito, debe pasar por un comité de ética. Los comités de ética son equipos multidisciplinarios, según lo que es la norma internacional y la norma vigente ahora en el país y con la que trabajamos en el INS. Los comités de ética deben tener al menos 5 pericias, 5 personas, 5 perspectivas de ver un protocolo. La primera son la pericia con experiencia en metodología de investigación, investigación en salud, la pericia en ética, la pericia en asuntos legales, la pericia en ciencias sociales y conductuales y un miembro de la comunidad. Generalmente esta estructura ha sido más empleada y de hecho es muy usada y es un criterio de acreditación de los comités acreditados por el INS. Pero ahora los comités que realizan la evaluación de estudios observacionales y de algunas universidades ya están adoptando también esta estructura. Y también adoptan tipos de revisión. Y es importante que ustedes conozcan los tipos de revisión porque va a depender del tipo de estudio que ustedes realizan para el cual su estudio va a ser revisado por el comité. Los comités realizan revisiones completas, expeditas y las revisiones exentas. ¿En qué se diferencian cada una de ellas? En una revisión exenta, uno presenta el protocolo y dado que es un protocolo en el cual se emplea datos de dominio público, por ejemplo, datos de ENDES o datos de data abierta de COVID, por ejemplo, o algún repositorio de datos del exterior y demás, entonces ya no requiere una revisión ética profunda per se. ¿Por qué? Porque se están empleando información que uno es pública y que de por sí ya ha sido lanzada y publicada de manera anónima. Entonces no hay un riesgo para ningún sujeto de investigación. Ahora, también cuando los datos ya están previamente anonimizados, por ejemplo, en el caso de que sea un estudio de una base secundaria, por ejemplo, en el cual ya sea un estudio grande, sea un estudio ya previamente ejecutado y demás, y haya habido una solicitud de hacer una evaluación específica de un punto, pero en ese momento ya se tiene anonimizado toda la base de datos. Claro que esto es relativo, porque también existen casos de estudios de bases secundarias, que el comité ahí es donde tiene que sopesar si es que realmente es un estudio de base secundaria con otro objetivo y demás, o se está incurriendo a esta falta que vendría a ser los salami. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso y de hecho es algo que los comités se encargan de revisar. Ahora, ¿qué también está exento? Los estudios bibliométricos, por ejemplo. Ahora, está en la revisión expedita. La revisión expedita es aquella donde hay un miembro del comité o máximo 2 que se encarga de revisar el protocolo. Son protocolos que generalmente tienen riesgos mínimos para los participantes
aquellos protocolos que no incluyen una intervención significativa en los participantes, pueden ser estudios donde son encuestas, donde son, por ejemplo, recolección de datos de historias clínicas, son estudios en los cuales se hace un sondeo general, procesos que francamente no llegan a representar un riesgo para los participantes. O también las enmiendas que se puedan realizar a los protocolos. Las enmiendas son cambios, ¿no? Y eso puede ocurrir. Ustedes están realizando su protocolo y se dan cuenta de, no, tenemos que cambiar. Por ejemplo, todos los protocolos de investigación que se estaban haciendo hasta el 13 de marzo del 2020, tuvieron que presentar enmiendas porque la situación cambió para ellos debido a la pandemia y el aislamiento, la cuarentena. Si antes hacían todo presencial, pues tenían que pasar a la virtualidad. Si empezaban encuestando a cada persona en la calle, ahora tendrían que hacer llamadas telefónicas porque era la única manera de estar en contacto, realizar las encuestas. Entonces, ese tipo son enmiendas, son cambios que dependiendo del tipo de cambio pueden ser aprobadas, observadas o también desaprobadas. Y están las revisiones completas, que son revisiones en las cuales todos los miembros del comité revisan el protocolo. Se realizan ya en una sesión y en estas revisiones se hacen a protocolos que incluyen grupos vulnerables, es decir, niños, adultos mayores, gestantes, poblaciones originarias y también personas que por su condición puedan ser vulnerables, como reos o personas que tengan cierta dependencia. Por ejemplo, los estudiantes de ciencias de la salud son grupos vulnerables, son considerados grupos vulnerables. Ahora también enmiendas que impliquen objetivos al diseño de investigación. Acá importante, si se dan cuenta acá, son enmiendas administrativas, generalmente enmiendas, por ejemplo, insisto, antes se hacía una llamada, una visita y ahora se hace una llamada telefónica, algo administrativo. Cuando ya los comités, por así decirlo, tienen una alerta, cuando la enmienda implica cambiar los objetivos, el diseño de la investigación, que ya son cambios mayores, significativos al protocolo. Entonces, ahí se requiere una revisión completa. Importante también resaltar esto. Si es que un revisor, un evaluador del comité de ética se da cuenta que el protocolo que está evaluando implica un riesgo mayor al mínimo, entonces lo puede pasar a revisión completa. O si es que encuentra muchas observaciones o encuentra puntos que deberían ser debatidos por el comité en pleno, entonces revisión completa. Ahora, ¿cada uno tiene tiempos distintos? Sí. La exenta generalmente es muy rápida, porque al ser exento, es decir, no requiere como una revisión de comité de ética, entonces generalmente es muy rápido que el comité responde y diga, no, esto está exento y listo, ya está exento y puede continuar sin problemas. La expedita también puede demorar mucho menos, es la siguiente, en orden de tiempo, se iría a que la exenta es la que demora menos y la completa demora más. La expedita también es más rápido, es expedito, como su mismo nombre lo dice, y la completa definitivamente lleva un poco más de tiempo porque implica que el comité sí o sí se reúna para debatir y decidir si se va a aprobar o no. Ahora recuerden también que cuando cuando ya sea revisión expedita o completa y observaciones, se devuelve al investigador para que levante las observaciones y nuevamente pasa a ser evaluado, ya sea de forma expedita por el mismo revisor o de completa por todo el pleno. También, y bueno, recomendarles también si ustedes están ahí desde sus casas, tomarle screenshot a esta diapositiva, porque son los 6 criterios de estabilidad ética bajo los cuales un comité de ética evalúa un proyecto. Si ustedes se preguntan qué evalúan mi protocolo del comité de ética, qué es lo que ellos revisan, si ustedes pensaban de que el comité de ética solamente revisaba el consentimiento informado y esa sección de aspectos éticos, pues no es así. Un comité de ética tiene criterios para aceptar si es que un proyecto debería o no debería ejecutarse, y son estos: la validez científica y valor social, la relación balance-beneficio favorable y minimiza riesgos, selección equitativa de los sujetos, proceso de consentimiento informado adecuado, respeto por los sujetos de investigación, participación y compromiso de las comunidades. Ahora, definitivamente estos criterios se adaptan de acuerdo al tipo de protocolo con el cual se está trabajando. Es muy distinto evaluar un ensayo clínico que evaluar un estudio observacional o un estudio de base secundaria, por ejemplo. Vamos ahora a este sector, esta sección que me agradó bastante realizar, en realidad es
¿Cómo es que un protocolo es evaluado por un comité? ¿Qué aspectos? O sea, para que ustedes sepan literalmente qué deben poner en su protocolo para que un comité de ética les diga que sí. Primero, para cumplir lo de validez científica y valor social, primero tienen que sustentar esto, todo esto está en la introducción. Todo lo que es introducción, antecedentes del problema, justificación, tienen que responder estas preguntas. Tienen que responder y tienen que explicar al comité, insisto, el protocolo habla por sí mismo, así que dentro del protocolo debe decirse claramente por qué es pertinente hacer el estudio. ¿Cuál es la brecha en el conocimiento? ¿Qué es aquello que no se sabe y que ahora voy a saber porque estoy haciendo este protocolo, porque estoy haciendo esta investigación? ¿Qué tan grande es el problema? ¿Y por qué esta idea que estoy realizando es interesante, es novedosa, es ética realizarlo y por qué es relevante? Si ustedes me dicen es un problema de gran, imagínense que ustedes encuentran un problema que tiene gran magnitud o que tiene gran impacto y tienen una brecha interesante porque no hay mucha información al respecto. Y es algo que no se ha visto recientemente, es algo nuevo y que además de ser relevante, no afecta los principios éticos ni hay mucho respeto por la independencia y los derechos de los participantes. Entonces un comité lee esto y va a decir, bueno, adelante, hágalo. Y encima ustedes deben demostrar que es factible hacerlo. Es decir, de que se puede hacer, que es algo también importante. Y justificar también por qué se está realizando. Y esto todo, si se dan cuenta, está relacionado y es algo que ya les había mencionado en la sección de qué se debe poner en la introducción de un protocolo. Y también poner acá las limitaciones. Estas las limitaciones, la validez científica se ven las limitaciones. Y recuerdan que les mencionaba de que los comités ven con buenos ojos que el investigador haya puesto las limitaciones de su estudio. Es porque estas limitaciones metodológicas expuestas reflejan que el investigador es consciente de que su proyecto, su protocolo, como todos los protocolos, no es perfecto y que tiene limitaciones, que no significa errores. Hay que tener en cuenta eso. Una limitación no es un error, sino es la aceptación de que no se puede llegar a conocer todo, especie con un solo protocolo. Y que el investigador, además de reconocer sus limitaciones, las afronte y trabaje con ellas, entonces definitivamente es un plus. Es ya un comité revisa esto, alguien revisa, ve la introducción, la justificación, ve que tiene limitaciones, y ve que lo ha puesto y todo, ya estás viendo con otros ojos este protocolo. La validez científica también, no solamente se evalúa en esta parte, sino también el objetivo. Insisto que los objetivos tienen que tratar que sean lo más claros y específicos posibles y precisos sobre todo, porque tiene que haber una coherencia entre tanto el objetivo como en las preguntas que se han planteado y también con la metodología que se va a emplear. Y en lo que es el marco teórico y la hipótesis, en el marco teórico o en los antecedentes, reforzar por qué es pertinente y útil hacerlo, por qué considerar que los antecedentes están bien seleccionados, la hipótesis, si corresponde realmente a la pregunta de investigación. Y ese es otro punto importante. Muchas veces vemos objetivos cuyas hipótesis no responden a estos objetivos y los objetivos están por otro lado de la pregunta. Por ejemplo, la pregunta de la investigación, el objetivo y las hipótesis van de la mano. Son prácticamente similares en términos de a qué están orientados. Y como les mencionaba al inicio, son la columna vertebral de un proyecto, porque la metodología se va a desprender del objetivo que están planteando. Ahora, también en la metodología debe ser un diseño metodológico coherente con la pregunta que se está realizando. Eso es muy importante. Y se debe ver que el diseño y el tamaño muestral, acá énfasis en eso, el tamaño muestral es pertinente y va acorde al objetivo que se está planteando. Y también acá por qué los criterios de inclusión y exclusión si están bien establecidos. Ahora, esta parte de por qué se considera que está bien un diseño y tamaño muestral y por qué se considera que los criterios de inclusión y exclusión del estudio están bien establecidos, corresponden a un criterio de aceptabilidad ética que les mostré, que es el criterio de selección equitativa de los objetos de investigación.
¿Dónde evalúa el comité este criterio de aceptabilidad ética? En la metodología, específicamente, viendo el tamaño muestral y los criterios de inclusión y exclusión. Insisto, si en algún momento ustedes pensaban que los comités de ética únicamente veían el consentimiento informado, pues no es así. Los comités de ética tienen que ver que realmente el investigador ha diseñado adecuadamente sus criterios de inclusión y exclusión para seleccionar equitativamente a los sujetos de investigación y para ver que el tamaño muestral, o sea, la cantidad de personas que va a incluir, sea la suficientemente necesaria como para poder realizar la investigación y a la vez no sea por encima de lo que realmente necesita el investigador para demostrar el punto que está estudiando. También los procedimientos, las actividades a seguir. Recuerdan que les mencionaba de que uno tiene que ser muy específico en qué procedimientos va a realizar, cuándo los va a realizar, quiénes los van a realizar. Es porque los procedimientos, los instrumentos, las estrategias, todo lo que se va a realizar, incluso el plan de análisis estadístico, corresponde a la evaluación de este criterio de aceptabilidad ética, que es el balance riesgo-beneficio positivo. ¿Qué significa eso? De que todos los procedimientos a los cuales se va a exponer a la persona tienen que superar toda la información que se obtenga del estudio tiene que superar a los posibles riesgos, incomodidades y demás que se le que se haciendo al sujeto de investigación. Recuerden que el sujeto de investigación es una persona de a pie, es una persona que en el medio de hacer su vida, de hacer sus actividades normales, un paciente que está en espera de una atención en una consulta médica, pues de ese paciente ustedes mínimamente van a tomar su tiempo. ¿Para qué? Para que realice una encuesta o para que forme parte de algún tipo de seguimiento, programa y demás. Entonces, este tiempo que le puede tomar a esta persona o estas actividades o tal vez incluso los riesgos, si es que la exponen, por ejemplo, a realizar algún trabajo físico o incluso si nos hacemos un estudio experimental, si se está exponiendo a esta persona a un nuevo fármaco, una nueva intervención. Entonces, este riesgo o esta incomodidad o incluso esta, entre comillas, esta toma del tiempo de este participante tiene que ser justificado. ¿Para qué? Para la ciencia, para generar un nuevo conocimiento. Entonces, este nuevo conocimiento tiene que ser lo suficientemente relevante para que valga la pena tomar este tiempo de las personas, mínimamente, ¿no? Y eso, ¿dónde se evalúa? En la sección de procedimientos. Entonces, si ustedes no detallan adecuadamente sus procedimientos, pues el comité de ética no va a evaluar adecuadamente y probablemente no les vaya a dar una buena evaluación de ese criterio de aceptabilidad. También acá está de hecho, no solo uno, sino dos criterios de aceptabilidad. También está el respeto por los sujetos de investigación. Y el respeto de los sujetos de investigación también implica el respeto por las actividades que este sujeto de investigación ya las tenía planificadas. Insisto, es una persona que, digamos, ustedes quieren hacer un estudio sobre la satisfacción en la obtención de citas en un consultorio o en un hospital. Y ustedes toman el tiempo de las personas que están esperando en sala de espera para ser atendidos. Imagínense de que ustedes les ocurre hacer esta investigación antes de que sean atendidos y que por hacer la encuesta el paciente pierda su turno o el paciente llegue tarde o lo manden al final porque no prestó atención por estar rellenando la encuesta y tenga que quedarse hasta más tarde para acudir a su cita. Entonces, ese tipo de circunstancias deben ser previstas y de hecho se prevén al momento de realizar un protocolo. Uno sabe que esas cosas pueden pasar. Entonces ahí uno establece qué puede hacer. Por ejemplo, puede decir ya, yo no interrumpo al paciente mientras está esperando su cita porque puede perderla, sino más bien, una vez que termina su cita, ya le hago la encuesta. Cuando ya terminó su atención, cuando el paciente ya culminó su atención y simplemente iba, iba a dirigirse a casa y bueno, unos minutos, 10 minutos de la encuesta, bueno, puede continuar. Importante y sí, ya me imagino que pensaban si el comité definitivamente ve el consentimiento informado, sí, definitivamente ve el formato de consentimiento informado. Recordarles esto que un consentimiento informado de por sí es un proceso, o sea, el consentimiento informado es un proceso, ¿me entiendes? El cual una persona expresa voluntariamente que acepta, ¿no? En este caso, participar en un estudio, un ensayo clínico o un estudio descriptivo y demás. Lo que se consigna en los protocolos, se adjunta en los protocolos, es el formato de consentimiento informado, que ya vendría a ser la documentación por la cual es el consentimiento informado como proceso es expresada de forma física, ¿no? Que puede ser un documento.
Recordar que los consentimientos informados tienen una estructura. Esta es la estructura de un consentimiento informado básico para estudios observacionales, para ensayos clínicos, es un poco más larga. Para estudios observacionales debe tener mínimamente una introducción, justificación. No les pido que copien el protocolo. Es importante eso, el consentimiento tiene que ser claro, es importante. El consentimiento tiene que ser claro, tiene que estar en un lenguaje entendible, que hasta un niño, se dice que un niño de 8 años debería leerlo y comprenderlo. Tiene que ser resumido porque no le vamos a pedir al paciente que se lea todo el protocolo, sino que en pocas palabras decirle qué es lo que queremos hacer, cuáles son los objetivos, por qué lo estamos haciendo, va a demorar que él participe en el estudio, qué son las circunstancias, razones previstas bajo las cuales se puede dar por terminar el estudio. Por ejemplo, si se va a hacer un seguimiento, deben poner, usted puede abandonar el estudio en cualquier momento, o puede poner, el estudio puede parar con usted, o ya no le vamos a hacer el seguimiento, si por ejemplo usted falta 3 citas, o si usted y demás, todo eso debe estar en el consentimiento. ¿Qué procedimientos se van a realizar? Si hay riesgos o no, si hay molestias. Los compromisos que asume el sujeto de investigación también es importante, que ustedes establezcan a qué se compromete el paciente, el participante. Si él dice, ya, si usted firma, señor, usted se está comprometiendo a venir todas las semanas para el taller no sé, de ejercicios aeróbicos para adultos mayores. Entonces, todos los fines de semana ustedes se compromete a venir, porque al firmar el consentimiento, usted está aceptando que va a venir a todas estas sesiones. Ahora, también los beneficios, si es que hubieran los beneficios, por ejemplo, al término se le va a entregar una pelota de aeróbicos, por ejemplo, o al término usted se va a poder llevar todo el material que se le estuvo dando desde este tiempo. La privacidad y confidencialidad de los datos y los datos de contacto, tanto con el investigador como con el comité de ética con el cual se está aprobando el estudio. Recordarles también que el consentimiento debe ser real y tiene que, en ese sentido, porque muchas veces he visto estudios en los cuales se dice en el consentimiento informado que es una encuesta que no le tardará más de 10 minutos. Si te das cuenta, y la encuesta tiene 7 hojas, en letra 10. Entonces, definitivamente eso no lo va a desarrollar el participante en 10 minutos. Uno no le puede decir al participante, sí, señor, no se preocupe, solo serán 5 minutos y luego le das todo un formulario como si fuera un censo con todas esas preguntas que vienen generalmente en los censos. No se puede hacerle eso al participante. Entonces tiene que ser lo más honesto posible. Y bien, recordarles también de que los consentimientos van acorde a la normativa, dependen mucho del tipo de investigación, lo que se vaya a incluir en el consentimiento, pero básicamente se da un resumen y se le debe dejar, recuerden, es informado, consentimiento informado, es decir, tiene que tener toda la información que debería tener o pueda requerir el sujeto de investigación para decidir si participa o no en el estudio. Bien, chicos, esto es lo que les quería compartir el día de hoy. Más bien, estoy atenta para ver si tuvieran alguna pregunta al respecto sobre los protocolos, qué partes de estos protocolos son evaluados por el comité y, bueno, cómo funcionan y cómo evalúan los comités de ética. Gracias. A ver, vemos que José Luis Casas tiene una pregunta. Adelante, José Luis. Sí, hola, muy buenas noches, antes que nada. Tengo una pequeña pregunta. Igual, vaya, me resultaría un poquito difícil pensar que tal vez, no sé, en determinado estudio o determinado proyecto se omita algo tan importante como el consentimiento informado, por ejemplo, pero mi pregunta es, ¿qué pasaría si se realiza un estudio y se da cuenta que algún participante o que en general no se aplicó un consentimiento informado? ¿El estudio podría echarse todo para atrás o habría algún proceso para modificarlo? ¿Podría proceder algo así? Bueno, en realidad dependería si es que inicialmente el estudio fue aprobado por un comité de ética. Habrían varios escenarios, ¿no? El primer escenario sería un estudio que nunca fue aprobado por un comité de ética, nunca lo revisaron y que al final terminó ejecutándose y como no pasó por un comité de ética, nadie les dijo, no sabían
pasó cualquier cosa y nunca dieron un consentimiento informado y los participantes empezaron a responder a las encuestas y todo sin un consentimiento informado. En este caso es una falta, sí es una falta. Y bueno, dependiendo de la instancia en la cual se esté realizando el estudio, si es una universidad, una institución de investigación y demás, pues pasará al proceso de sanción si amerita o como se lleve el proceso, ¿no? Para lo otro es si es que este estudio ya fue aprobado por un comité. Entonces, si el estudio ya fue aprobado por una falta y el comité puede optar por quitar la aprobación, es decir, desaprobar el estudio. Es decir, si bien es cierto el comité aprueba un estudio, aprueba generalmente por un año, por 6 meses, dependiendo, el comité puede retirar esta aprobación. Ahora, ¿un estudio sin aprobación por comité puede continuar? No, no puede continuar. Ahora, ¿qué también puede ser? Puede ser de que el comité evalúe el caso, dependiendo de qué es lo que ha ocurrido, si es que realmente no se ha firmado el consentimiento o es que no se ha firmado adecuadamente o es de que se ha perdido este formato de consentimiento o se ha dado un consentimiento no escrito, sino un consentimiento verbal o otro tipo de consentimiento que también puede darse, ¿no? Hay estudios, especialmente varios durante la pandemia, que se han realizado con consentimientos verbales mediante la grabación de llamadas telefónicas donde el sujeto de investigación declaraba que realmente estaba de acuerdo en continuar con el estudio y participar y demás. Yo creo que habrían varios escenarios a considerar ahí, pero no sé si te quedó un poco más clara la figura, José. Sí, sí, muy claro. Y agradezco los ejemplos porque creo que no los había dimensionado así como los comentado, que entonces, perfecto, muchas gracias. No, no hay problema. Ahora acá, Areli Rosado pregunta, en todo artículo de divulgación científica debe antecederse un protocolo de investigación. Artículo de divulgación científica. Areli, no sé si puedes prender tu micrófono y nos puedas dar algo más específico, porque si hablamos nosotros de divulgación científica, estamos hablando de dar a conocer, comunicar los resultados de una investigación. Entonces, ¿te refieres a un artículo donde se dé a conocer los resultados de otra investigación o a qué específicamente te refieres? Eso sí nos podrías aclarar. Es correcto. No sé de corazón. Ya, asumo te refieres a un artículo científico. Es decir, a un artículo, los resultados de tu proyecto de investigación, si realmente todos deben obedecer un proyecto. Bueno, en realidad, si hablamos de un artículo científico, hay diferentes tipos, ¿no? Por ejemplo, están los artículos originales, los originales breves, las revisiones sistemáticas, los reportes de casos, las series de casos, las cartas al editor. Por ejemplo, las cartas al editor no requieren un protocolo. No son estudios que requieren, no son técnicamente que necesita un protocolo para hacer una carta al editor, ¿no? Ahora, si hablamos de los estudios originales, los artículos originales, los originales breves, sí, tienen un protocolo. Las revisiones sistemáticas, metaanálisis, tienen un protocolo. Los estudios bibliométricos también tienen un protocolo. Los reportes de caso no generalmente tienen un protocolo, generalmente no se hace un protocolo con un reporte de caso, pero sí algunas instituciones piden que se mande como una tentativa de idea de protocolo, ¿no? Que se manda a los comités. Depende en realidad mucho de la institución también, de cómo regula este tema. Por ejemplo, hay instituciones como el Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas que reporta bastantes casos. Ellos tienen un proceso específico en su comité de ética para evaluar los reportes de caso antes de que incluso se tome la información de los pacientes y los participantes. Entonces, este es un caso específico, ¿no? Es una normativa interna de la institución y es válido porque de todas maneras está en ese proceso, ellos evalúan de que no se divulgue indebidamente información personal o identificable de una persona y así se esté exponiendo su vulnerabilidad, ¿no? Como paciente y demás. No sé si respondí tu pregunta, Areli.
Ok, ya bien, Areli. A ver, tenemos otra pregunta de Edgar Soto. Dice, ¿los consentimientos informados deben ser guardados por cuánto tiempo? Ya, es una pregunta interesante, ya porque no está especificado como que el SEOMS, por cierto, les recomiendo revisar el SEOMS, que son las consideraciones éticas, están dadas por la OMS y por la Organización Mundial de Medicina. Es muy completo y de hecho les voy a escribir acá para que lo puedan buscar. El último es del 2016. Les recomiendo que lo vean como una guía o un libro de consulta incluso. Cuando ustedes vean algún aspecto, algún tema que no saben qué consideraciones éticas deben tomar en cuenta, ¿no? Ahí en el SEOMS probablemente lo van a encontrar. Volviendo al tema, en el SEOMS, como les mencionaba, no hay una especificación de por cuánto tiempo se tenga que guardar, no solamente el consentimiento, sino toda la documentación del estudio. Pero sí es recomendable que lo hagan, sí es muy recomendable que ustedes puedan guardar no solamente los consentimientos informados, sino también las encuestas que ustedes realizan. ¿Por qué? Porque es posible de que en algún momento puedan pasar por una revisión por pares o pueden pasar por una auditoría, puedan pasar por ejemplo, ¿para qué sirve esto? De que, digamos, ustedes realizan una publicación y una persona empieza a cuestionar si realmente se realizaron las encuestas o no se realizaron, quiénes lo realizaron, si realmente están se hicieron las pruebas estadísticas adecuadas. Entonces pueden pedir, y es válido, pedir la base de datos, pedir las encuestas realizadas, pedir los consentimientos. Entonces probablemente sea necesario entregarlo, que de hecho es parte de la transparencia y parte también de la reproducibilidad de los resultados que se hacen en una investigación, ¿no? Entonces, para eso, recomendarles que lo guarden, sí. ¿Por cuánto tiempo? Bueno, dependiendo, podrían ser 5 o 10 años, o incluso algo que podría ser facilitarle bastante es, digamos, todos los consentimientos informados, todos los documentos, escanearlos, comprimirlos y tenerlos guardados en alguna memoria, ¿no? Algo que en algún momento les puede llegar a servir de manera de seguridad, básicamente. Claro que si guardan esta información y demás, recuerden siempre aspectos de seguridad, ¿no? Seguridad informática. Bien, no sé si respondí tu duda, Edgar, y si hubiera alguna otra duda adicional. Ah, está bien. Sí, no te preocupes, Edgar. A ver, aquí hay una pregunta más. ¿Por qué se considera los estudiantes de salud poblaciones vulnerables? Ah, ya, ya. Es porque no solo los estudiantes de salud, también los miembros de las Fuerzas Armadas, policiales y demás, porque tienen una estructura jerárquica de trabajo y porque están supeditados a responsabilidades de superiores. Recuerden, por ejemplo, cuando ustedes son internos de medicina o de enfermería, de obstetricia, odontología y demás, ustedes, todas las acciones que hagan, no las firman ustedes, o sea, no toman una responsabilidad de ustedes, sino quien las toma responsabilidad por ustedes, por sus acciones, por todo lo que hagan, es el asistente, la persona encargada de ustedes. Siempre hay alguien encargado de ustedes. Es decir, ustedes no están hasta que tengan el título, lo que es ciencias de la salud, por ejemplo, hasta que se tenga el título, todo lo que se haga no es estrictamente responsabilidad de ustedes, sino de la persona bajo las cuales ustedes están supeditadas. Entonces, ese hecho de tener esa dependencia, de estar en ese orden jerárquico y estar supeditado a un superior, hace que esta persona sea vulnerable. Porque no sé si les ha pasado, tal vez les haya pasado a ustedes. En algún momento ustedes hayan visto de que el asistente, su tutor, su jefe de prácticas, de cátedra, dije, chicos, estoy haciendo un estudio de investigación, necesito estudiantes de medicina. Entonces ya, chicos, les voy a pasar la encuesta para que todos respondan. Digamos de que después de eso les va a tomar un examen o es un examen oral y demás, pues probablemente todos ustedes terminen respondiéndole. Tal vez incluso algunos no quieran, pero como es su profesor, como es su jefe de prácticas, como es el que guía sus prácticas, pues probablemente lo van a hacer. No tanto por convicción, porque quieran hacerlo, sino porque hay un superior que se los está pidiendo. Lo mismo si fueran internos y demás, y que incluso es peor.
porque ya el orden jerárquico establecido en los hospitales creo que ya todos lo sabemos. Ahora, en el caso también de los militares, también es el detalle. Supongo que en algún momento ustedes habrán oído hablar de esas situaciones en la cual el familiar, de algún coronel, de algún teniente, de algún alto mando necesita donación de sangre y a la mañana siguiente se aparece todo el pelotón o todo un batallón como posibles donantes de sangre. De todos ellos, ¿cuántos hayan querido donar sangre? No se sabe. Tal vez solamente 3 o 4. Y los demás simplemente han ido siguiendo las órdenes. Entonces, por eso se consideran poblaciones vulnerables. Ya, de nada, Mayra. Bien, chicos, no sé si alguien más tendrá alguna duda adicional, sino para ya dar cierre a esta sesión. Bien, creo que no hay ninguna duda, doctorita. Más bien agradecerle por tan importante ponencia y por su tiempo y disponibilidad, ¿no? Eh, Otra vez, por los conocimientos brindados el día de hoy, los cuales han sido muy enriquecedores para todos los participantes. Asimismo, también agradecemos a los participantes por su tiempo y asistencia y los esperamos en la próxima ponencia. Recordarles a los participantes que el pase de lista final va a ser enviado en la sección del chat. Gracias. Bien, muy bien. Igual, muchas gracias nuevamente al comité organizador por esta invitación. En realidad siempre encantada de poder compartir con ustedes y con varios estudiantes aspectos sobre ética que realmente también me hubiera gustado aprender bastante cuando estaba en el pregrado. Pero sí, siempre con esta apertura de que siempre podamos hacer las cosas mejor, hacer un protocolo bien y hacer buenos estudios. Les dejo con esta frase de que un estudio metodológicamente incorrecto no es éticamente aceptable, que les deseo mucha suerte a cada uno de ustedes, muchos éxitos en los trabajos que puedan realizar. Y bueno, nos estaremos viendo en cualquier otra oportunidad. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego, gracias.